¿Alguna vez te has sentido culpable por algo que hiciste? Como si una decisión, una caída o un error te hubiera alejado para siempre del propósito de Dios. ¿Qué pasaría si te dijera que, incluso antes de tu error, Dios ya había preparado un camino de redención para ti? Que antes de que fallaras, Él ya había visto tu caída y aún así decidió amarte, escogerte y restaurarte. Existe un secreto escondido desde el principio de los tiempos. El amor de Dios no se basa en lo que haces, sino en quién Él es. Y ese amor es tan profundo que aunque Adán erró, Dios no canceló su plan. Él lo rediseñó. Hoy quiero que te preguntes, ¿cómo es posible que Dios ame tanto a alguien que cayó? ¿Será que mi caída también está dentro del plan que Dios puede usar para levantarme? ¿Qué propósito divino puede esconderse detrás del mayor error de mi vida? En este video vamos a descubrir cómo el plan de redención de Dios es más antiguo que el pecado mismo. Te voy a mostrar cómo, desde el principio, el Padre ya tenía preparado un Salvador. Ya tenía escrito un futuro y ya había visto a alguien como tú que necesitaría esperanza. Vas a entender que Dios no se sorprende con tus errores, porque su gracia va delante de ti. Y si hoy estás aquí, es porque Él te está llamando a levantarte, a recibir su perdón y a caminar en un nuevo comienzo. Comenta ahora mismo la frase, el plan de Dios es mayor que mi error. Esto no es solo una declaración, es un acto de fe. Y al hacerlo, estás activando algo espiritual. Estás diciendo que crees en el Dios que restaura. Dale like a este video si alguna vez pensaste que habías fallado demasiado como para ser usado por Dios. Hazlo porque YouTube necesita mostrar este mensaje a más personas heridas, a más corazones arrepentidos que necesitan saber que aún hay esperanza. Suscríbete si crees que este canal está siendo usado por Dios como un refugio espiritual para tu vida, porque muchas personas no tienen una iglesia cerca, pero encuentran aquí una palabra que los abraza y los sana. Antes de comenzar, comenta con nosotros, paz en Cristo, porque cada historia que contamos aquí comienza con esa paz que solo el Espíritu Santo puede dar. Hoy vamos a ver cómo un error no fue el final, fue el inicio del plan más hermoso de amor y redención. Esta historia puede ser la clave que desbloquee tu nueva temporada. Vamos a comenzar. El error de Adán no fue sorpresa para Dios. Desde el principio, Dios creó al ser humano con libre albedrío. Él sabía que, al dar libertad, también existía el riesgo del error. Pero aún así lo hizo, porque el amor verdadero solo puede existir donde hay elección. Adán pecó, desobedeció, cayó, y con él toda la humanidad fue contaminada por el pecado. Pero aquí está el misterio. Dios ya tenía un Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. En Pedro 1:19-20. ¿Te das cuenta? El error de Adán no tomó a Dios por sorpresa. Él no improvisó un plan después del pecado. Él ya tenía un plan antes del pecado. Eso significa que Dios no actúa por reacción, sino por propósito. Muchas veces sentimos que hemos decepcionado tanto a Dios que ya no hay vuelta atrás. Pensamos que nuestro error ha arruinado todo. Pero si Dios fue capaz de redimir el error de Adán, ¿no podrá también redimir el tuyo? Él no abandonó a Adán en el jardín, lo buscó, lo llamó, ¿dónde estás? No para condenarlo, sino para restaurarlo. Esa misma voz sigue sonando hoy. Dios te pregunta, ¿dónde estás? No porque no sepas, sino porque quiere traerte de vuelta. Si estás luchando con la culpa o el remordimiento, recuerda esto, Dios no está esperando que te escondas. Está esperando que regreses. El plan de redención fue activado desde el momento en que el hombre cayó. ¿Y tú te atreves a creer que tu historia todavía puede ser restaurada? El pecado no puede detenerte cuando Dios ya planeó tu redención. Adán intentó esconderse, se cubrió con hojas, huyó de la presencia de Dios, pero ningún disfraz es capaz de ocultar a alguien que fue creado para vivir en la luz. Cuando Dios llama, incluso el silencio del culpable se convierte en respuesta. Tal vez tú también estás intentando esconderte detrás de excusas, heridas del pasado o temores que te paralizan.
Tal vez llevas puestas hojas espirituales que no logran cubrir la vergüenza que sientes por dentro. Pero hay algo que debes saber. La vergüenza puede hacerte correr de Dios, pero la gracia corre más rápido y te alcanza primero. Incluso en medio de la caída, Dios ya había preparado el camino de regreso. Él no vino para condenarte, sino para cubrirte con su amor eterno. Adán pecó, pero Dios no lo abandonó. Él se acercó, lo llamó por su nombre y le ofreció una promesa que cambiaría la historia de la humanidad. Y hoy esa promesa también es para ti. Dios no te habla desde la ira, sino desde el amor. Después del pecado, muchos esperan un castigo inmediato, una voz tronante desde el cielo, un rechazo definitivo. Pero cuando Dios llamó a Adán en el Edén, no lo hizo con un grito de furia, sino con una pregunta: ¿dónde estás? No porque él no supiera dónde estaba físicamente, sino porque quería que Adán reconociera su estado espiritual. Esa pregunta sigue resonando hoy. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu fe? Dios no te busca para aplastarte, sino para restaurarte. Él no aparece con una espada en la mano, sino con un plan de redención en el corazón. A veces confundimos disciplina con rechazo, pero la disciplina del Señor es una señal de que aún nos considera hijos. Así que no huyas más. No te escondas en tus errores. Dios quiere hablar contigo, no desde un trono de juicio, sino desde un jardín de reconciliación, porque su voz aún llama a los caídos, y su gracia aún cubre a los que se rinden con sinceridad. Dios cubre tu vergüenza para que vuelvas a levantar la cabeza. Cuando Adán y Eva pecaron, intentaron cubrirse con hojas de higuera, pero Dios, en su infinita misericordia, les hizo túnicas de piel. ¿Te das cuenta? Incluso en medio del juicio hubo un acto de amor. Las hojas eran frágiles, temporales, pero Dios les dio algo duradero. Fue el primer sacrificio, una señal profética de que la redención costaría sangre, que habría un precio para cubrir el pecado, pero que Él mismo proveería ese precio. Quizá tú también has intentado cubrir tu vergüenza con excusas, con máscaras, con silencio. Pero hoy Dios quiere vestirte con algo mejor, su perdón, su justicia, su amor eterno. No te quedes oculto detrás de hojas secas de culpa. El Padre quiere restaurar tu dignidad. Él no te quiere desnudo en el miedo, sino vestido de gracia. Porque cuando Dios te cubre, ya no eres esclavo del pasado. Eres hijo restaurado por el amor. La espada que guardaba el huerto, pero también la promesa de volver. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, Dios colocó querubines con una espada encendida para guardar el camino al árbol de la vida. A simple vista parece el final, pero en realidad es el principio de algo mayor. Dios no cerró el camino para siempre. Lo protegió porque no quería que el hombre viviera eternamente en un estado de caída y dolor. Esa espada no fue un castigo cruel, fue una protección divina. ¿Sabes qué significa eso para ti? Y aunque te sientas lejos del propósito, Dios no lo ha destruido. Lo está resguardando, esperando el momento en que tú puedas volver de la mano de Cristo. No fue un adiós eterno, fue una pausa en la historia para preparar el regreso. El mismo camino que fue cerrado por una espada, fue abierto más adelante por una cruz. Tal vez estás viviendo las consecuencias de tus errores, pero el Edén no está perdido. En Cristo, el camino está abierto otra vez. El primer sacrificio, Dios cubrió su vergüenza con amor. Cuando Adán y Eva pecaron, sus ojos se abrieron y se sintieron desnudos. Trataron de cubrirse con hojas, pero no fue suficiente. Entonces Dios hizo túnicas de piel y los vistió. ¿Sabes qué significa eso? Fue el primer sacrificio. Un animal inocente murió para que su vergüenza fuera cubierta. Fue la primera señal del precio del pecado, pero también la primera muestra del amor redentor de Dios. No los humilló, no los despreció, no los abandonó desnudos. Los cubrió. Y eso es exactamente lo que Él sigue haciendo contigo. Cuando tú fallas, Dios no viene a exponerte, viene a cubrirte con gracia. Ese sacrificio apuntaba al Cordero Perfecto, que un día quitaría el pecado del mundo, Jesucristo. Dios no se quedó en el juicio. Él avanzó hacia la redención desde el primer momento. Y eso demuestra que tu caída no es tu final. Es el inicio del camino hacia el perdón verdadero.
Dios no te expulsa para destruirte, sino para salvarte. Muchos creen que cuando Dios expulsó a Adán y Eva del Edén fue por castigo. Pero hay un detalle profundo que revela el verdadero motivo. Dios los sacó del jardín para que no comieran del árbol de la vida en pecado. ¿Por qué? Porque si comían en ese estado, permanecerían eternamente caídos sin posibilidad de redención. Es decir, la expulsión no fue rechazo, fue misericordia. Fue Dios diciendo, aún hay un plan, pero necesitan pasar por el proceso. Quizás tú también has sentido que fuiste expulsado de algún lugar, una relación, una oportunidad, un sueño. Pero ¿y si fue Dios protegiéndote de algo peor? ¿Y si fue parte del camino hacia una vida renovada? Lo que parece una pérdida puede ser una protección divina. Dios no cierra puertas por ira, sino por amor. Y cuando Él te saca de un lugar, es porque tiene preparado otro donde serás sanado, restaurado y levantado. El Redentor vendría de su propio pecado. Incluso después del error de Adán, Dios no esperó para anunciar el plan de salvación. En 3:15, Él declara que de la simiente de la mujer vendría el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esto es increíble. Dios prometió la redención del mismo linaje que había caído. Es decir, de la humanidad herida nacería el Salvador. Es como si Él dijera, has caído, pero yo mismo me encargaré de levantarte. Nos muestra que Dios nunca se rinde con los seres humanos. No eligió un ángel para salvar al mundo. Eligió venir como hombre, como uno de nosotros, en carne y hueso, para llevar nuestro dolor, nuestra vergüenza y darnos una nueva oportunidad. Quizás pienses que nada bueno puede salir de tu error, pero Dios es un experto en convertir tragedias en testimonios. Él convierte el punto final que el enemigo escribió en una coma de reinicio. Tu historia no termina en fracaso. Con Dios siempre hay redención. La caída de Adán es un espejo para nuestro corazón. El error de Adán no es solo una vieja historia, es un espejo de nuestras propias vidas. ¿Con qué frecuencia elegimos también los caminos equivocados? Escuchamos otras voces en lugar de las de Dios y tratamos de escondernos cuando todo sale mal. Pero así como Dios encontró a Adán en el jardín, también te busca hoy. Incluso después de la caída, te llama por tu nombre, con amor, no con condenación. La voz que resonó en el Edén preguntando, ¿dónde estás?, todavía resuena en los corazones que se han alejado. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es Padre, y un Padre no abandona. Corrige, sana, restaura. Y el plan de redención fue la mayor prueba de amor que jamás haya existido. Dio a su propio Hijo por nosotros, para que hoy tengas derecho a empezar de nuevo. No importa cuánto te hayas caído. Lo que importa es que hay una mano extendida lista para levantarte. Dios te llama por tu nombre, no por tu error. Llegaste hasta aquí, y eso no es poca cosa. Si estás viendo esto es porque tu alma anhela una segunda oportunidad. Y tengo una verdad que cambiará tu forma de ver tu historia. Dios no te llama por tu pecado, te llama por tu propósito. Adán cayó, sí, pero Dios no lo dejó solo en su vergüenza. Lo buscó, lo cubrió y ya tenía un plan en marcha para redimirlo. Ese mismo Dios está obrando ahora en tu vida. Tu error no fue el final, fue el punto de partida para que la gracia entrara en escena. Y cuando la gracia actúa, el infierno tiembla. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios, fui alcanzado por la gracia. Esa será la señal de que tú eres uno de los elegidos que están despertando espiritualmente. Y si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Alguien necesita escuchar esto hoy. Comparte este video, dale like y suscríbete. No es solo un clic, es una semilla de fe que puede transformar un hogar, una vida, una generación. Este canal no es casualidad, es un refugio para los que claman en silencio. Y tú eres parte de esta familia. Aquí lloramos, sanamos y crecemos juntos. Ahora, cierra los ojos por un momento. Respira hondo. Siente esa paz que no viene del mundo, sino de lo alto. Y mientras suena esta música suave, deja que Dios te abrace.